Hola, bienvenidos nuevamente aquí en otra oportunidad magnífica para hablar con Emilio Carrillo, que ya lo estáis viendo. Hola Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gracias. Aurelio? Muy buenas. Un abrazo muy Bueno, fuerte, un placer. estábamos hablando antes fuera de cámara cómo salen estos temas. Creo que hoy me la voy a pasar, como decimos coloquialmente, pipa, porque ni podríamos haber tratado cualquier tema, pero este apareció de la nada, entre comillas, y pensaba en tiempos distópicos, pandémicos, qué mejor recurrir a personajes reales o no, mitológicos, de fantasía, no importa, para ver como modelos, como arquetipos, qué actitud asumieron ante circunstancias críticas, adversas, desfavorables, lo que estamos viviendo. Entonces, cuando surgió la idea, buscamos a uno de esos personajes, ¿no? Hay algo que supere, y ahí va, a Job, el protagonista del relato bíblico. Sin duda, su historia presenta un guión metafórico que bien vale la pena extraer, creo yo, para ver qué enseñanzas se puede conseguir y tener como referencia para los tiempos presentes y me temo que también futuros. Emilio, algunos estudiosos afirman que el libro de Job es el más complejo del Antiguo Testamento. ¿Es así? Bien, yo no me atrevo a decir que sea el más complejo, pero sin duda ninguna es muy complejo, Aurelio. Es muy complejo porque más allá de que la historia que narra es simple, es decir, más o menos yo creo que la mayoría de las personas han oído hablar de la historia de Job, ¿verdad? De una forma u otra. Y la historia es muy simple. Es una persona, vamos a decirle que tiene, vamos a decirlo así, que tiene una visión espiritual de la vida, que es consciente de la divinidad y de la existencia de la divinidad, que tiene una íntima conexión con esa divinidad y que los seres espirituales involutivos, personificados en Satanás, que es uno de los grandes protagonistas de esta historia, pues más o menos le viene a echar una especie de apuesta a la divinidad, apuesta a Dios, apuesta al Padre, diciéndole, bueno, esta persona que está tan cercana a ti, ¿no? Que tiene depositado en ti tanta fe, que está en definitiva tan cercana, lo está porque le va bien, porque le va bien. En el momento en el que le empiecen a ir las cosas regular, esta persona recula y te va a maldecir, ¿no? Y en ese contexto, Dios permite a Satanás que acometa todo lo que da lugar a la historia de Job, que es un compendio de noches oscuras como ningún otro caso en la historia de la humanidad. Es decir, porque a esta persona le pasa absolutamente de todo. Es decir, cualquier tipo de noche oscura de esa que nos hablaba San Juan de la Cruz, de esas noches oscuras del alma, la lleva a cabo. Y además intervienen otros personajes que le dan como discursos. Hay tres grandes personajes que intervienen, que le vienen a dar consejos o su visión de lo que está ocurriendo. Es decir, que están ni más ni menos por medio que Dios Padre, está Satanás, está toda la familia, la mujer, los hijos e hijas de Job, están estos tres personajes que le dan discursos y es un libro largo además, es un libro extenso. Así que yo no me atrevería a decir que es el más complejo, pero es un libro sobre todo y fundamentalmente, yo creo que más que complejo, es un libro sabio, es un libro sabio. Hay que tener en cuenta, Aurelio, que en la tradición judía ese libro va en medio, ni más ni menos que entre el libro de los proverbios y el cantar de los cantares. Estos que como la autoría se le atribuye a Salomón y que tienen una sabiduría profunda. Y en el caso de la tradición cristiana, se le incluye dentro, es el primero de los libros sapienciales, es decir, que es un libro que amén de complejo porque da mucho de sí, tiene muchas perspectivas, tiene muchas enseñanzas, sí tiene un hilo conductor común y ese hilo conductor común es la sabiduría que aporta sobre la vida y sobre la práctica de vida. Habías nombrado el cristianismo, el judaísmo y tengo entendido que el islam también lo reconoce, ¿no? También, efectivamente, las tres religiones abrahámicas, las tres, la religión islámica, el judaísmo y el cristianismo, las tres recogen la historia de Job, efectivamente, que algunos atribuyen la escritura del libro no a Job, sino a Moisés,
y lo atribuyen como algo que a Moisés le llega, ¿no? Que le llega de referencia de tercero, que Moisés no había conocido, pero que le llega de referencia de tercero. Y efectivamente, como tú muy bien apuntas, se encuentra en las 3 religiones abrahámicas. Bien, ya que lo mencionas indirectamente por el adjetivo abrahámicas, se dice contemporáneo de Abraham. ¿Esto es un dato menor, contextual, importa, no importa? No creo que importe mucho. Además, hay los estudiosos, por decirlo de alguna forma, tienen opiniones muy variadas al respecto, Aurelio. No creo que sea un tema tampoco importante para extraer el jugo de esa sabiduría a la que hemos hecho mención. Bien. Tal vez vamos no al relato, sino a lo que nos puede servir el relato. Y el punto central, obviamente, está en el tema de la paciencia, ¿no? La paciencia de Job. ¿Qué valor a través del tiempo y lo que nos llega, qué utilidad puede tener este valor de la paciencia en estos tiempos, y especialmente en estos tiempos de cambios, de vértigo, de inmediatez, de cambios intempestivos, dramáticos, la paciencia? Para entender el calado de esa paciencia, Aurelio, y encantado de responder a tu pregunta, pero claro, antes tenemos que poner en valor lo que la paciencia significa, lo que la paciencia es. Porque, bueno, hoy no se utiliza mucho, no es un término que esté muy de moda, entre comillas, lo de la paciencia, pero precisamente por eso quizás sea necesario hacer algún tipo de referencia a los contenidos de la paciencia, ¿no? Lo primero es darnos cuenta de que ese vocablo, ese término, nos invita a reflexionar sobre 2 vocablos, 2 en 1, ¿no? Porque se nos habla de paz y se nos habla de sabiduría, se nos habla de ciencia, ¿no? Con lo que, fíjate, estamos hablando de paz y de sabiduría, de paz y de ciencia, ni más ni menos. Es decir, no es algo que tenga que ver con una actitud pasiva, pasota, de aguantar, por decirlo de alguna manera. No, tiene un trasfondo mucho más potente. La parte de la paz, y es un componente fundamental de la paciencia, si de verdad lo es la confianza, es la confianza. Job confía en la vida, Job confía. Job entiende que todo tiene un sentido, que todo tiene un porqué y un para qué, que si a él están pasando tantas cosas tremendas, tiene un sentido profundo y a partir de ahí es paciente porque confía. Él nunca pierde la confianza en la vida, nunca pierde la confianza en la divinidad, siempre hay una confianza fundamental. Y claro, esa confianza, si no es imposible, es la base de la aceptación, porque todo el libro es una llamada a la aceptación de los avatares de la vida, sean cuales sean, en la comprensión profunda de que, como acabo de compartir, todo tiene un porqué y un para qué, todo tiene un sentido profundo. Hay que tener en cuenta que Job tiene esposa y la esposa lo repudia. Job tiene 7 hijos y 3 hijas, creo recordar, y todos los hijos fallecen, pierde todas sus propiedades, enferma, todas las noches oscuras, como decíamos antes, se le vienen encima. Y él las vive siempre no con impotencia, no con resignación. Es muy bello, ¿no?, los discursos que le van dando y cómo él va respondiendo, ¿no? Ahí no hay impotencia, ahí no hay un encogimiento de hombro de decir, ¿y qué voy a hacer? Tengo que aguantarme, no. Hay algo con un trasfondo muy superior que tiene que ver con esta confianza y que tiene que ver con esta aceptación. Y junto con esa paz que deviene de la confianza y de la aceptación, una sabiduría profunda. Y esa sabiduría, Aurelio, yo la achaco fundamentalmente a que, más allá de que haya una conexión con la divinidad, con el Dios exterior, por decirlo de alguna manera, que tiene ahí un protagonismo grande en la historia, pero Job tiene una enorme conexión con su propia divinidad. Es decir, esa sabiduría que Job tiene no es una sabiduría, no es una ciencia de los hombres, por decirlo de alguna forma. Con el conocimiento, con el entendimiento, con la ciencia de los hombres, no hubiera podido vivir lo que vivió. Él lo vive con una sabiduría profunda que quizás nos debe llevar a las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, donde se nos habla de que en los seres humanos hay una sabiduría de Dios escondida, una sabiduría de Dios escondida. Una sabiduría que está ahí porque esa divinidad está en nuestra esencia, porque está en nuestro auténtico ser y en nuestra auténtica naturaleza. Y a partir de ahí, esa
divinidad, por muy escondida que esté, está en nosotros. Y se trata de sacarla a flor de piel, se trata de extraerla y de vivirla para que deje de ser una sabiduría escondida y se transforme en una sabiduría que nos lleve a una práctica de vida. Y en los textos cristianos, con relación a esa sabiduría de Dios escondida, para que pueda aflorar, se ponen varios requisitos que Job cumple perfectamente. El primer requisito es la sencillez. La sencillez entendida no como la tontura, la idiotez, no. La sencillez entendida como una forma de vida en donde cuando se van sabiendo cosas, uno no cae en el orgullo, no cae en la soberbia, no cae en el engreimiento. Yo creo que muchos recuerdan la frase de Jesús tan preciosa donde dice: gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se lo has mostrado a las personas sencillas. Esa sencillez va ligada, insisto, a el no orgullo, la no soberbia, el no engreimiento. Eso que en el ámbito de los entendidos, de los sabios, es tan común, que caen en el engreimiento. Eso te cierra las puertas de esa sabiduría de Dios escondida. Junto con ese elemento fundamental de la sencillez, la importancia de la búsqueda. Para que esa sabiduría aflore, la persona tiene que buscar. Dice Jesús de Nazaret: busca y hallarás, llama y se te abrirá. Es una espoleta, es una convocatoria a que busquemos la verdad de la vida, la verdad de nosotros mismos, la verdad del entorno. Y Job también da muestra de esto, da muestra de ese espíritu de la verdad que está en él y está muy potente. Y el tercer requisito, antes lo apuntaba de una forma pasajera y creo que es el momento de recalcarlo un poquito más, es tener una visión trascendente de la vida. Si no, la sabiduría de Dios escondida no puede aflorar. Es decir, si se pertenece a esta corriente que tiene tanta presencia en la sociedad contemporánea, que ha matado a Dios, decía Nietzsche, Dios ha muerto y lo he matado yo. Evidentemente no hacía referencia al Dios físico, a un Dios físico que hubiera ejecutado o asesinado. Se hace mención, con la idea de matar a Dios, se hace mención a la expulsión, al destierro de toda idea, de toda visión y de toda noción trascendente de la vida. Es decir, el aferramiento a lo puramente material, y no existe nada más que lo material. El ser humano como un mero ente físico, ya está, que nace y muere y asunto solucionado, ¿no? Esa percepción que lo que hace, insisto, es matar a Dios en cuanto que expulsa en lo personal y en lo social toda idea de trascendencia, toda visión trascendente de la existencia. Pues bien, Job no cae precisamente en eso, todo lo contrario. Él tiene una visión enormemente trascendente de la vida que juega un papel fundamental en el contexto de la paciencia que tú estás comentando. Entonces, la sencillez que caracteriza a Job, la búsqueda de la verdad permanente que lo anima y esa percepción trascendente de la vida son columnas vertebrales de la sabiduría de Dios escondida que aflora en él. Y al aflorar, junto con esa confianza y esa aceptación que le da la paz, forman conjuntamente la paciencia. Con lo cual, fíjate, Aurelio, cuando hablamos de paciencia y la paciencia que Job pone de manifiesto, todos los elementos que se conjugan con la paciencia, con el telón de fondo de la paz más la ciencia, hay confianza en la vida, hay aceptación, hay sencillez a la hora de ir teniendo conocimiento de causa de las cosas, hay una disposición permanente de búsqueda de la verdad, hay una visión trascendente de la vida. Y claro, cuando reflexionamos todo esto, ahora ya sí lo podemos poner en blanco sobre negro con lo que tú me planteabas. Bueno, y en la sociedad actual, ¿qué lecciones podríamos sacar en la sociedad actual? Más allá de que ahora sigamos profundizando, yo te diría que así, como aperitivo de lo que viene ahora, en primer lugar, Job, lo hemos compartido ya y lo vuelvo a reiterar, tiene una acumulación de noches oscuras que difícilmente lo tiene un ser humano contemporáneo. Es decir, que es un ejemplo del no va más, lo que se dice en los juegos de la ruleta, el no va más, es el no va más de las noches oscuras. Cualquier experiencia dura que podamos estar viviendo en comparación con las experiencias que Job vive, podríamos decir que es peccata minuta, con lo que relativiza bastante el análisis del libro de Job, relativiza bastante todos los acontecimientos distópicos
que sin ningún tipo de duda estamos viviendo. Por supuesto que lo estamos viviendo, hablaremos de ello, pero entre comillas lo relativiza. E igualmente, y esa es la segunda parte del aperitivo para irlo desarrollando en la medida en la que tú consideres oportuno, el libro de Job, Aurelio, señala una cosa enormemente importante y que hoy día es asumida o es vista en un contexto de una enorme incredulidad. Porque ¿quién causa esas noches oscuras? ¿Quién está ahí provocando? ¿Quién está ahí maniobrando? ¿Quién está ahí tergiversando para que Job pase esas noches oscuras? Aparece la figura de Satanás. Una figura, es decir, el ángel caído, ¿no? Junto con otros ángeles, pero es como el líder, ¿no? Como el cabeza visible de todos los ángeles caídos. ¿Por qué caen los ángeles caídos? Por engreimiento, por soberbia, por orgullo. Los ángeles caídos son seres espirituales. En el ámbito del cristianismo se considera que Satanás es un querubín, es decir, forma parte del segundo nivel más alto de la jerarquía celestial. Está, por tanto, muy arriba. Lo que sucede es que, y esa es la última frontera de cualquier evolución espiritual, cae en el orgullo, cae en el engreimiento. Él quiere ser Dios sin cesar de ser Él. Él quiere jugar directamente a ser Dios manteniendo su personalidad por espiritual que sea. A partir de ahí, cuando una persona, cuando un ser humano mata a alguien, cuando un ser humano se transforma en un asesino en serie, cuando un ser humano se transforma en un psicópata, sigue siendo un ser humano, ¿verdad? Es un psicópata, es un asesino en serie, pero sigue siendo un ser humano. Pues bien, este ser espiritual y los seres espirituales que lo siguen siendo seres espirituales, no pierden su condición de seres espirituales, pero caen vibracionalmente a un plano de existencia donde esa soberbia, ese egoísmo, ese bajón vibracional es el plano de existencia que le es propio. Podríamos decir, en terminología científica, que bajan a una dimensión donde esa baja vibración de su orgullo, de su soberbia, pues tiene sintonía con la vibración de esa dimensión. Y es aquí por lo que están con nosotros. Es por eso precisamente por lo que puede actuar sobre Job. Satanás y sus ángeles que lo siguen caídos están aquí y maniobran y provocan una serie de situaciones que precisamente tienen en el libro de Job una clara muestra de sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Extraviar las almas, Aurelio, extraviar las almas. Es decir, que los seres humanos abandonemos una visión trascendente de la vida, que los seres humanos nos aferremos a lo material, que los seres humanos no veamos a Dios ni fuera ni dentro, sobre todo que no lo veamos dentro. Y esta figura de Satanás lo podemos desarrollar en la medida en que tú veas oportuna. Creo que es importante que la pongamos de manifiesto actualmente. Y el libro de Job es un maravilloso exponente al respecto, porque hoy día hay una élite que gobierna el mundo, hay un grupo pequeño de personas que acumulan la riqueza, el patrimonio, los paquetes accionariales de las grandes corporaciones transnacionales que se han convertido en los nuevos imperios y que son los que realmente dominan el mundo. Pero ese pequeño núcleo de personas, no son más de unas cuantas decenas, no son ateas, no son agnósticas. No sé por qué la gente tiene la idea de que esos personajes que puede ver ahí son ateos, están apartados de la espiritualidad. No, tienen creencias espirituales. La cantidad de mails que lanzó a la calle la plataforma Wikileaks, decenas de miles de correos electrónicos de personajes que están cerca de estos personajes, ponen de manifiesto que tienen creencias espirituales. Lo que ocurre es que tienen creencias espirituales involutivas, es decir, adoran a Satanás, para entendernos, con nombres además que no son los nombres cristianos, utilizan los nombres de Satanás que está en culturas más antiguas como la cultura sumeria, como la cultura caldea, y en esos correos electrónicos se ponen de manifiesto que se reúnen para prestar adoración a estas figuras. Y yo creo que muchos recordamos esa escena tan tremenda donde Jesús, antes de comenzar su vida pública, se recoge 40 días y 40 noches en el desierto, en ayuno, en meditación, para prepararse para esos 3 años tan intensos que va a desarrollar en su labor pública, ¿no? Y ahí Satanás se le presenta y Satanás le hace unos ofrecimientos que en la cultura cristiana se llaman tentaciones. Y una de esas 3 tentaciones es decirle, aquí tienes todas las riquezas, todos los poderes del mundo, serán para ti. Deja eso que tienes por delante, deja esa vida pública que quieres desarrollar, olvídate de eso, disfruta de la vida porque yo te ofrezco todos los poderes, toda la riqueza del mundo,
si te postras ante mí, si me adoras, si me prestas obediencia, si te haces un subordinado, un súbdito mío. Jesús le dice obviamente que no, pero ha habido seres humanos, y hay seres humanos, Aurelio, que le han dicho que sí. Y esos seres humanos que le han dicho que sí, efectivamente son los poderosos, esas pocas decenas de personas que están maniobrando, que tienen en sus manos la riqueza, el patrimonio, los paquetes accionariales que dirigen las grandes corporaciones. Hoy día, en esta distopía en la que estamos, también está Satanás presente. Y el objetivo es exactamente el mismo que tenía con Job, es el que tiene conmigo, el que tiene contigo, el que tiene conmigo, el que tiene con las 8.000 millones de almas encarnadas, que es que nos extraviemos, que reneguemos, que rompamos una visión trascendente de la vida, que matemos a Dios, y esa será la forma precisamente que en lugar de estar con lo divino, sigamos sus pasos, sigamos el camino como flautista de Hamelin detrás de Satanás, detrás de sus pasos. Así que fíjate que dentro del libro de Job estamos haciendo un apretadísimo bosquejo de algunas de las cuestiones fundamentales. Hay mucha tela que cortar, como decía mi abuela Adriana. Por cierto, vuelvo al libro de Job, porque ya me he ido contigo, pero bueno, creo que los amigos también. Habíamos empezado a hablar de un tío que le iba todo mal, que lo habían puesto a prueba en su fe. En el relato se trata de responder a preguntas que se hacen repetidas veces, incluso hasta la actualidad, como ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bien, hemos utilizado un término en el tiempo que llevamos compartiendo, Aurelio, que yo tomo de ese gran sabio, sabio además de verdad, porque fue un sabio sencillo, que fue Juan de Yepes, es decir, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz nos enseñó como ninguno el papel de las noches oscuras. Primero, porque él las vivió. Él vivió una vida bastante dura en muchísimos sentidos. Él era, en su infancia, vivió privaciones de todo tipo. De hecho, esas privaciones le impidieron alimentarse adecuadamente y eso hizo que toda su vida arrastrara una endeblez anímica, una endeblez física, que su gran amiga Teresa de Jesús, con mucho cariño, lo llamó siempre por eso el medio fraile, ¿no? Porque era una persona enormemente vulnerable desde el punto de vista de lo físico. Después fue una persona que en todo su discurrir mantuvo una enorme coherencia y esa coherencia no le proporcionó precisamente amigos. Hombre, le proporcionó a algunos grandes amigos y amigas, como Teresa de Jesús, pero en el entorno fundamentalmente lo que hicieron fue perseguirlo, calumniarlo, encarcelarlo. Estuvo en la cárcel 2 veces y hay que tener en cuenta que el tiempo de prisión más largo, que estuvo unos 8 meses aproximadamente, estuvo encerrado por miembros de su propia orden, lo cual es tremenda, de la Orden del Carmelo, ¿no? Porque lo calumniaban, lo ninguneaban y podríamos seguir. San Juan de la Cruz tuvo una vida bastante dura. Una vez que realizan el Carmelo reformado, es decir, el Carmelo descalzo, y Teresa muere, dentro de ese Carmelo, una vez que Teresa no está, se empiezan a producir muchas convulsiones y los 3 grandes protagonistas que habían acompañado a Teresa de Jesús en su obra reformadora son perseguidos y a San Juan de la Cruz se le quiere desterrar a México, ¿no? Finalmente no se lleva a cabo ese destierro y ya fallece, y fallece además en un convento donde el prior lo veía con malos ojos y prácticamente volvía también a ningunearlo y a calumniarlo. En fin, que su vida estuvo llena de noches oscuras. Él sabía muy bien de lo que estaba hablando. ¿Y él qué fue lo que nos dijo? Pues todo lo dejó escrito en ese maravilloso poema que tiene como título Noche Oscura, Noche Oscura. Y ahí nos habla de la noche como guía. Oh noche que guiaste, dice él. ¿Guía para qué? Guía de nuestro sendero espiritual, guía de nuestra transformación. Una transformación que él, de su puño y letra, en una carta fechada en 1582, que escribe a Ana de Peñalosa y Mercado, le dice que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar, que es la transformación en Dios. Y es posible transformarnos en Dios. Sigue los pasos San Juan de la Cruz de Cristo Jesús cuando se nos habla de nacer de nuevo, dejar atrás una vida que está enfocada al pequeño yo, a lo material, y vivir de una forma coherente con la divinidad que está en nuestra naturaleza. Esa noche él la pone en valor como guía
en el proceso de transformación en Dios, en el proceso de una transformación enorme de la vida para ser coherentes con lo que realmente somos. Y él nos dice, oh noche que guiaste, oh noche amable, amable. El término amable, Aurelio, hoy día lo entendemos como una persona de buen talante, educada, pero el término amable viene del verbo amar. Y San Juan de la Cruz, era lo propio en el siglo XVI, así lo aplica. Es decir, amable significa digno de ser amado, digna de ser amada. Por tanto, él habla de la noche amable, digna de ser amada, más que la alborada, ¿no? Y termina con esa, desemboca en la transformación en Dios, cuando él dice, oh noche que guiaste, oh noche amable, más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, la transformación en Dios, la noche oscura como espoleta al respecto. Esto es fundamental el darnos cuenta, Aurelio, y de esto pueden dar fe, yo doy fe, pero dan fe junto conmigo multitud de seres humanos que llevaban una vida tonta, una vida lela, una vida alienada por completo, una vida basada en el entretenimiento, la distracción, el hábitat de confort, y que se le estaban yendo los días, las semanas y los años sin sacarle jugo en términos de conciencia y en términos evolutivos a esta vida. Y de pronto aparece la noche oscura. Esa noche oscura en una enfermedad propia o en la enfermedad de un ser querido. Esa noche oscura en el fallecimiento físico de un ser querido, en problemas traumáticos de parejas, en graves situaciones económicas, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas personas son testimonios vivos de que ese tipo de acontecimiento que nuestra mente rechaza, claro, que nuestra mente no quiere, pero sin embargo son una especie de terremoto, de removimiento, que les obliga a dar un paso para adelante en términos de conciencia, porque las noches oscuras a personas que estaban como paradas, como en stand-by, que dicen en el lenguaje tecnológico, que estaban como en stand-by, les obliga a hacer un reseteo, les obliga a hacer un reseteo que significa el plantearte asuntos que antes no te planteabas, el hacerte preguntas que antes no te hacías. A partir de esos asuntos y de esas preguntas, el ver vídeos, películas, conferencias, libros que antes nunca hubieras visto o nunca hubieras leído, acercarte a personas a las que antes nunca te hubieras acercado, mantener conversaciones que antes nunca hubieras mantenido. Ese es el papel de la noche oscura. En definitiva, es el que te impulsa a buscar. Hablábamos de Job, ese sentimiento de busca y hallarás, llama y se te abrirá la puerta, pero tú estás como alelado, como atontado, ni buscas ni llamas, no sigues los consejos de Cristo Jesús y viene esa noche oscura, te da un golpetazo y gracias a ese golpetazo, ¿cuántas personas se han puesto a buscar? ¿Cuántas personas se han puesto a llamar gracias precisamente a la noche oscura? Pues bien, Job es el no va más de la noche oscura. Él es verdad que ya tiene una sabiduría que está ahí, pero sin duda ninguna todas estas noches oscuras, en lugar de conseguirse con ella lo que Satanás pretende, que es el alejamiento de lo divino, lo que consigue es que se afiance más todavía. Esas noches oscuras no nublan la mirada consciencial de Job, sino que la potencian. Yo diría que la convierten en una mirada de rayos X con una profundidad que antes no tenía para contemplar la verdad de la vida. Así que el papel de las noches oscuras es importantísimo recordarlo siempre y desde luego el libro de Job es antológico a la hora de recordarlas y a la hora de ponerlo en valor. Por supuesto que las noches oscuras, y es una nota a pie de página con lo que termino, Aurelio, por supuesto que las noches oscuras no es la única forma de avanzar en conciencia. También se pueden avanzar por los días luminosos. Hay personas que tienen gran éxito y cuando tienen el éxito, cuando tienen todo lo que buscaban en la vida, se dan cuenta de que eso no es la vida abundante, no es la vida plena, que algo en su interior está reclamando. Y a partir de ahí comienzan una vida nueva. Pero, sin embargo, las noches oscuras son más frecuentes como espoleta que los días luminosos. Hay que tenerlo en cuenta porque además nuestra mente a los días luminosos, como cuando estamos sanos, no le hace mucho caso, ¿verdad? Estamos sanos y la mente no se da cuenta que está sano, que estamos sanos. No lo valoramos. En cambio, llega la enfermedad, llega la noche oscura y no se nos olvida un momento, con lo cual nuestra mente es más dada a poner en valor la noche oscura, lo que lleva al cantautor cubano tan maravilloso Silvio Rodríguez
en su canción El Elegido a decirnos aquello tan tremendo de lo aquí, en este mundo aquí, lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Y la noche oscura es una clara manifestación de esto. Bien, creo que tiene alguna relación con todo lo que estás diciendo, porque si bien mis preguntas iban de a poco, has dado mucho volumen de información. Y lo digo porque en el diálogo que tienen Elifaz, Bilad y Zofar, los amigos de Job, ellos tratan de argumentar los actos de Dios, ¿no? Y dicen que quizás Job habría hecho algo malo. Es un pensamiento que incluso se extiende hasta nuestros días en una frase que tal vez alguna vez hemos escuchado: algo habrá hecho para merecer esto. La ley de causa y efecto paseada por nuestra mente para descubrir, vaya a saber qué cosas, ¿no? Pero lo vemos en el otro. Bueno, me quedo aquí. Algo habrá hecho, ¿no? Y con esta creencia, con este pensamiento, justificamos todo lo que le pasa a los demás. Por supuesto, con lo que acabas de decir, cuando nos pasa a nosotros, ya la cosa cambia, ¿no? Mira, existe efectivamente, hay un principio hermético, está en el Corpus Hermeticum, que se enseñaba en la antigua Grecia, que habla del principio de causa y efecto. Nuestra vida está llena de acciones y omisiones, llena, repleta continuamente, menores y mayores. Y cada una de ellas tiene sus efectos. Algunos efectos se disuelven, tienen un impacto, pero se disuelven en el corto plazo, en el medio plazo, en el largo plazo, pero nos enseña la sabiduría perenne que hay relaciones de causa y efecto, que los efectos son tan tremendos que nos acompañan a la siguiente vida. Eso es lo que se llama karma. Y que esos efectos pueden ser positivos o negativos, karma positivo o karma negativo. Si tú matas a alguien, eso genera en ti un efecto, a la otra persona la han matado, pero en ti, en tu discurrir evolutivo, tiene un efecto vibracionalmente muy denso, tan tremendo que no se va a acabar con tu vida actual, sino que te acompaña a tu siguiente vida, a tu siguiente reencarnación. Se podrá manifestar esa frecuencia vibracional densa de muchas maneras, pero se manifestará. Y si en cambio lo que tú haces es que arriesgas tu vida, pongamos por caso, por salvar la vida de otro, eso para tu evolución espiritual tiene un karma, en este caso positivo, de alta vibración que aparecerá en la siguiente vida, vete a saber de qué manera, pero siempre en ese contexto de alta vibración. Eso es el karma. Ahora bien, la mayoría de las noches oscuras, Aurelio, no tienen el karma como razón de ser. Por tanto, no es válido lo que tú acabas de resumir, que efectivamente se dice y lo decimos. Algo habrá hecho en esta vida, o vete a saber en vidas anteriores. Eso fundamentalmente en el ámbito hinduista, en el ámbito budista, cuando se dogmatizan, suele estar presente. Pues bien, como estamos hablando de un libro, el libro de Job, que está en la tradición cristiana, podemos beber del Nuevo Testamento, ya que este libro está en el Antiguo, podemos beber del Nuevo Testamento para encontrar algunas claves que nos permitan ahondar en la verdad de lo que está detrás de todo esto. La primera clave la encontramos ni más ni menos que en Jesús de Nazaret, en el propio Cristo Jesús. Los evangelios narran una escena donde Jesús va con los discípulos, va andando y se encuentran con un ciego. Ojo, es muy importante, el dato lo dan los evangelios, un ciego de nacimiento, de nacimiento. No es que se haya quedado ciego de joven o de adulto por lo que sea, o de enfermedad o accidente, no, es ciego de nacimiento. Entonces, ese ciego se acerca a Jesús y los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, este hombre, ¿por qué es ciego? ¿Es por culpa de sus padres? ¿Es por culpa de él mismo? Fíjate, aquí están haciendo referencia al karma. Culpa de él mismo, claro, si es de nacimiento, se refiere a una vida anterior. Culpa de sus padres, que de alguna forma hay una ley de compensación y algo malo, algo tremendo que han hecho los padres lo esté pagando el hijo. La pregunta que le hacen los discípulos es impresionante. Y la respuesta de Jesús no lo es menos, porque dice no. Esto no se debe ni a él ni a sus padres. Eso se debe a que él está dando testimonio de Dios.
Vamos a ver, esta expresión de que está dando testimonio de Dios, que esta ceguera la ha elegido él como manera de dar testimonio de Dios, nos está hablando del papel de la noche oscura, en el sentido de que esa noche oscura que está viviendo esa persona con su ceguera es una espoleta para no quedarse aferrado a lo superficial de nuestra vida y a lo superficial de lo que somos, sino que profundiza en lo que verdaderamente somos. Ese ciego había llegado a unos niveles de entendimiento, a una comprensión en conciencia, impulsado precisamente por las desgracias que le había conllevado la ceguera. Y de hecho, impulsado por esa sabiduría, se acerca a Jesús, que por cierto entiende que ya la ceguera ha cumplido la misión que tenía, la noche oscura ya ha cumplido la misión que tenía y por eso lo sana, si no, no lo hubiera sanado. Pero fíjate que hablando de esa noche oscura, hablando del libro de Job, lo primero que nos dice Jesús es que las noches oscuras son también consecuencia, y es muy frecuente, Aurelio, de decisiones propias, no de nuestra mente no la entiende, son decisiones del alma, son decisiones de nuestro verdadero ser. Primera referencia importante que nos encontramos en el Nuevo Testamento. Y la segunda la encontramos en el Apocalipsis. En el Apocalipsis hay una cita que dice literalmente, más o menos, a los tibios los vomitaré de mi boca. A los tibios los vomitaré de mi boca. Es una expresión muy dura, vomitar, ¿verdad? En los textos cristianos no suele haber expresiones tan duras. Vomitar, rechazar por completo, echar por completo. Y se habla de los tibios que son vomitados. ¿Qué es la tibieza? La tibieza es el comportamiento, la actitud, la vivencia en la que cae un alma que estando aquí no quiere que le pase nada. Es decir, quiere estar en esa situación que yo antes, medio en broma, medio en serio, y utilizando el argot tecnológico llamaba de stand-by. Personas que quieren estar entretenidas, distraídas, en su hábitat de confort y que vayan pasando los días con su ratito de bienestar, con los menos ratitos posibles de malestar, una vida sin sobresaltos. Pues bien, esa vida tibia, nos dice el Apocalipsis, que será vomitada de la boca de la divinidad. ¿Por qué? Porque lo que se quieren son almas valientes, son almas que vengan a esta vida con ganas de evolucionar, con ganas de aprender, con ganas de avanzar. Y para ese avance es fundamental la noche oscura. Y las almas tibias no tienen valentía, las almas tibias no tienen capacidad de afrontar esas noches oscuras. Álmicamente no generan las circunstancias que dan lugar a las noches oscuras. De ahí la enorme importancia con relación a lo que tú has comentado. Sí, hay karma, sí, efectivamente. Puede haber noches oscuras que devengan de un karma, entre comillas, negativo, pero donde tenemos que poner sobre todo la mirada es en el hecho de la cantidad de noches oscuras que no son del karma, sino que son, otra palabra del sánscrito, dharma, es decir, forman parte del propósito de vida, del dharma. Y como el propósito de vida es evolucionar en consciencia, yo desde mi verdadero ser traigo a mi vida este tipo de circunstancias que me espabilen. Que soy un alma valiente, soy un alma que no quiere caer en la tibieza para no ser vomitado de la boca y traigo a mi vida estas experiencias intensas. Así que es una lección tremenda, tremenda y me parece muy oportuno, Aurelio, que hayas sacado este matiz enormemente importante, porque las noches oscuras fundamentalmente no son kármicas, son dármicas, tienen que ver con el propósito de vida y un propósito de vida que a través de las noches oscuras son impulsadas por almas valientes que no caen en la tibieza. Hay una frase que definen los amigos de Job y dicen, Dios es justo. Y personalmente me parece una controversia cómo extrapolamos el pensamiento humano en el tema de la justicia. No es lo mismo la justicia como lo entendemos los seres humanos, las personas, a lo que inclusive a partir de nosotros mismos decimos justicia divina. En el tema de Job está muy claro este enfrentamiento. ¿Qué es la justicia en definitiva? Creo que independientemente que la tradición cristiana aporta pistas importantes, como ahora vamos a compartir, dado que estamos hablando de un libro que está en la tradición cristiana, pero volviendo ahora a la tradición cristiana, creo que es importante mirar a otras tradiciones.
Y fundamentalmente a este aspecto, Aurelio, yo creo que deberíamos mirar a la tradición oriental en todo lo que tiene que ver con el Tao, el principio del Tao. Ujú. El principio del Tao es muy fácil de expresar. Cosa distinta es el entendimiento y sobre todo la integración, pero es fácil de definir. Habida cuenta de que hay algo que no tiene origen, que es lo que denominamos Dios, y es origen de todo lo originado, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado, la manifestación, la creación, el universo, todo lo originado es impulsado por ese principio primordial. Ujú. Y ese principio primordial le da un impulso, le da un orden natural, le da un camino, le da un sentido. Esto está presente en todas las tradiciones, aunque el Tao lo define con especial precisión. Ese Tao, por tanto, lo que nos dice es que la vida tiene un sentido. El término Tao, de hecho, etimológicamente es una palabra sánscrita que significa camino. Ujú. Bien, y en el ámbito del cristianismo, fundamentalmente esto se ve como un orden natural que existe en el universo y que existe en la creación. Un orden natural que deviene de esa divinidad y que precisamente por eso Agustín de Hipona, San Agustín, lo llamó el ordo amoris, el orden del amor. Pues Ujú. bien, situado esto aquí y con el telón de fondo de la justicia, la representación simbólica del Tao es el famoso yin y yang, es decir, es un círculo donde se entremezcla el blanco y el negro. Y en lo negro hay un punto blanco y en lo blanco hay un punto negro. Ujú. Es una llamada clara a que saltemos la dualidad. Y para entender la justicia divina hay que saltar la dualidad. Con lo que venimos compartiendo podemos decir que la justicia divina significa que la vida tiene un sentido, la creación, en lo macro y en lo micro. Nuestra vida también particular tiene un sentido. A Ujú. partir de ahí, ese sentido, como nosotros lo vivimos en libre albedrío, de modo y manera que podemos vivir alineados con el sentido de la vida o a contramano del sentido de la vida, o alineados o a contramano. No hay una dirección obligatoria. La justicia divina no impone una dirección obligatoria. Ujú. Ahora bien, ese mismo orden natural implica que cuando una forma de vida, cuando un ser humano, por ejemplo, se alinea en el sentido de la vida, eso le hace vivir unas determinadas experiencias. Y si se pone a contramano de la vida, eso le hace vivir otras determinadas experiencias. Dicho todavía más claro, cuando una forma de vida como un ser humano se alinea con el orden natural, todo es sencillo, todo es fácil, todo se articula. ¿Por qué? Porque estás alineado con el sentido de la vida, lo cual significa también vivir al servicio de esa vida. En cambio, cuando nos ponemos a contramano de la vida y no vivimos al servicio de la vida, sino al servicio de nosotros mismos, eso nos mete por unos derroteros donde el esfuerzo, donde el dolor, donde el sufrimiento, donde todo eso se hace palpable. Es decir, no es que esté Dios, ni mucho menos encima, como una especie de Dios justiciero castigando y premiando. No, hay un orden, hay un Tao, hay un orden natural y ese orden, en definitiva, es el que está ahí estableciendo lo que cada forma de vida, lo que cada ser humano va a traerse a sí mismo en función de su libre albedrío de vivir alineados y en consonancia con ese orden o vivir a contramano de ese orden. En ese sentido, por tanto, no podemos decir que cosas malas que vengan a nuestra vida las traiga Dios, en absoluto, bajo ningún concepto. Y en ese sentido, en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, se dice con claridad que con cosas malas Dios no somete a prueba a nadie. Dios no somete a prueba a las personas con cosas malas. En el libro de Job podríamos entender que de alguna manera eso sí se está produciendo, pero eso no se está produciendo porque el que somete a prueba a Job no es Dios precisamente, todo lo contrario, es Satanás. El que trae cosas malas hacia su vida es Satanás. Es verdad que Dios no actúa, pero es que cuando se está en la espiritualidad evolutiva, como evidentemente lo divino está, no hay interferencia, no hay actuación. Ya se ha actuado delimitando, definiendo el orden natural, el marco del Tao, ya está ahí.
Ahora, a partir de ahí, cada forma de vida en libre albedrío lleva a cabo su discurrir. Creo que esto además, Aurelio, nos da un entendimiento muy profundo, y con esto termino, de lo que significa el término justo, porque el término justo se usa mucho en la tradición cristiana, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La persona justa es la persona que está al servicio de la vida y alineada con el sentido de la vida. A eso es a lo que hay que entender. Cuando tú en tu libre albedrío no te pones a contramano de ese orden natural, sino que lo haces tuyo y estás alineado con ese orden natural. Con lo que la justicia, por así decir, está en el propio orden divino, que está en el sostén y en el trasfondo de toda la creación, y la justicia traída a nuestra vida depende de nuestro libre albedrío y tiene que ver con el ponerte al servicio de la vida y a favor de ese sentido en lugar de estar a contramano del mismo. Rescato la frase de que alguna vez dijo un magistrado, un juez, que es la siguiente: muchas veces el éxito en la vida está en la capacidad que se tiene de esperar. Esperar. Una espera activa, una espera pasiva. ¿Cuál sería, hay una estrategia de espera? ¿Cuál sería la más conveniente? Depende del contexto, del momento. ¿Cómo podemos esperar? Y tal vez aunando la situación del presente, ¿no? Hay una espera, hay una tensa espera, por ejemplo, para que algo cambie, ¿no? ¿Cómo podemos esperar? En los mensajes de Cristo Jesús está muy presente en distintos asuntos eso que podemos denominar espera. Fíjate, hay una espera mayor, la mayor de las mayores, que es la espera del establecimiento, de la llegada y el establecimiento del reino de Dios. Claro. La llegada y el establecimiento del reino de los cielos. Es decir, la espera del final, de que llegue el final de una generación humana para que surja una nueva humanidad en una tierra restaurada. Yo diría que esa es la espera de las esperas. Cuando Jesús habla de esto, no delimita el espacio ni el tiempo. Es más, cuando habla de ese momento de transición de una vieja humanidad a una nueva, él dice que nadie sabe ni el día ni la hora, con lo cual, con más claridad, no puede estar definido esa espera. Esa espera, cuando en las tradiciones espirituales se hace referencia a ella, está ligada siempre a los ciclos, es decir, al entendimiento de que la vida, el movimiento de la vida, el desenvolvimiento de la vida, arriba y abajo, en lo pequeño y en lo grande, está siempre sujeta, ese desenvolvimiento, esa evolución, está siempre sujeta a ciclos, ciclos mayores y ciclos menores. Y el ser humano consciente, podríamos decir, aprovechando lo que antes hemos compartido, el ser humano justo, que vive en el sentido de la vida, debería hacer suyo el conocimiento, la sabiduría y la espera que conlleva los ciclos. Tenemos a la naturaleza a ese respecto como nuestra gran maestra. Los ciclos se repiten continuamente a nuestro alrededor de la mano de la naturaleza. El sol sale y el sol se pone. Y sabemos que cuando el sol sale no va a estar siempre arriba, sino que se pondrá. Y cuando llega la noche sabemos que la noche no va a durar siempre, sino que llegará un nuevo amanecer. Y ajustamos nuestra vida, ¿verdad?, a esos ciclos. Yo no conozco a nadie tan loco, hay mucha gente muy loca que conozco, pero nadie tan demente como para cuando estamos en pleno día dar gritos porque quiere que llegue la noche, o cuando estamos en plena noche dar gritos porque quiere que salga el sol. Hasta ahí no llega nuestra demencia, ¿verdad? Entendemos que hay ciclos. Y lo mismo ocurre como ciclos ya mayores a lo largo del año con las famosas estaciones. Ahora estamos en invierno, y el invierno ¿qué conlleva? El invierno conlleva frío, el invierno conlleva oscuridad, pocas horas de sol, el invierno conlleva humedad. Pero entendemos que todo eso forma parte del ciclo, porque ese invierno, cuando es invierno, va a propiciar una primavera que explote con más fuerza, porque vemos que todo está concadenado. Pues bien, cuando esa enseñanza, esa maestría que nos da la naturaleza, la traemos a nuestra vida, eso nos debería enseñar que inevitablemente en la vida de una persona, en la tuya y en la mía,
esto no va a ser siempre igual, no va a ser siempre igual, sino que hay ciclos. Y estos ciclos conllevan, vamos a llamarlo gráficamente, subidas y bajadas. Conllevan procesos que a nuestra mente le agradan y procesos que a nuestra mente no le agradan. Pero todo está en el sentido de la vida y todo hay que entenderlo. Y aquí aparece una palabra clave a la que hacíamos referencia al principio de la entrevista, que es la confianza, Aurelio, la confianza. Se confía en la vida y se sabe que en cada momento la vida está trayendo, es una cocreación con uno mismo, con el verdadero, con nuestro verdadero ser. Hay una cocreación de la vida y de mi vida cuando estamos alineados con ella. Hay una cocreación y confiamos en todo lo que va llegando. A partir de ahí, esa percepción de los ciclos que nos enseña magistralmente la naturaleza, esa espera, que tiene que ser una espera confiada y por tanto una espera tranquila y una espera serena. ¿Eso significa inacción? ¿Significa cruzamiento de brazos? No, no. Yo no me he encontrado ni en Cristo Jesús ni en ninguna tradición espiritual una llamada a la inacción. Todo lo contrario, es una espera activa, porque se nos pide claramente que estemos atentos a las señales, porque cuando los ciclos van evolucionando, hay señales de esa evolución de los ciclos y nosotros debemos estar atentos para ir cambiando el paso en función precisamente de esas señales, en función precisamente de esos avisos que la vida nos va dando. Es decir, que el darnos cuenta de cómo evoluciona la conciencia y cómo evolucionan los ciclos conlleva espera, conlleva confianza, pero no conlleva una especie de aletargamiento, no conlleva una escucha atenta de la propia vida, un estar atento a la propia vida. Y hay algo muy importante para ya cerrar este asunto en lo que puedo compartir contigo, con un complemento muy práctico. Hay personas que comparten conmigo, mira Emilio, no sé si dar este paso. Yo le pregunto, ¿cuánto tiempo llevas dándole vuelta a dar este paso? Pues llevo mucho tiempo, llevo meses, llevo años incluso dudando de si dar este paso. Vamos a ver, hay que tener un compás de espera, hay que mirar a la vida, hay que esperar las señales, pero vamos a ver si tú, por lo que sea, estás sordo. Y puede ser que estés sordo a esas señales, de que cuando hablamos de que hay que estar atento a las señales es muy fácil decirlo, pero después en la práctica puede ser que las señales las tengamos delante y no las veamos por los motivos que sean. Yo creo que algo de eso está pasando ahora con el final de esta generación humana y el surgimiento de la siguiente, que las señales están aquí y la gente, muy poca gente las está viendo, ¿no? Entonces yo suelo dar, que a mí no me gusta dar consejos, pero en este caso me gusta dar un consejo, Aurelio. Y es que cuando tenemos dudas de si ha llegado el momento de dar un paso o no ha llegado el momento, y esa duda se mantiene en el tiempo y no se resuelve por las señales que nos da la vida, lo que corresponde no es la inacción, sino es la acción. Da el paso, da el paso. En ese sentido, utilizando lenguaje matemático, más vale pecar por exceso que por defecto. Si yo estoy en la situación A y llevo ya un tiempo dándole vueltas a pasar a una situación B, puede ser en muchos temas, en temas laborales, en temas de relaciones de pareja, en muchos temas. Cuando estoy en la situación A y ahí hay algo que me está diciendo, no, tienes que pasar a la situación B, pero tengo dudas de hacerlo, tengo dudas de si es este el momento. Y esa duda se va prolongando para que tu vida no se convierta en una duda permanente y para que no se quede en tu camino esa duda de ¿y si lo hubiera hecho? Hay que dar el paso y hay que pasar de A a B. Ya está. Y cuando pasamos de A a B, además hay que pasar a B con todas las consecuencias. No vale pasar de A a B y seguir mirando de reojillo A. No, pasas de A a B y ya has pasado a B. Que no te pase como a la mujer de Lot, que abandonan una vida para empezar una nueva vida y mira hacia atrás, con lo cual se queda convertida en una estatua de sal. De A pasamos a B con todas sus consecuencias. Vivimos B plenamente y puede ser que B traiga eso que algo en tu interior estaba reclamando o puede ser que no. Y si es que no, ¿qué significa? No significa que vuelvas a A, significa que tendrás que dar otro paso hacia C, porque en muchos casos A
hacia B. B no es sino una transición, es un estado de tránsito hacia algo nuevo que va a ir más allá. Pero claro, si te quedas en A estancado, ni vas a vivir B con la plenitud que te puede dar, o si B no te da esa plenitud, no vas a dar el paso a C, que puede ser realmente el estado, la situación que te dé esa plenitud que tu interior está demandando. Es decir, que por tanto las esperas tienen su sitio, tienen su contenido, no son pasivas porque hay que estar atento a las señales, y cuando vemos en cosas muy prácticas de la vida que esa espera se va dilatando y yo estoy en una permanente duda, llega un momento determinado que tenemos que cortar por lo sano y decir, yo voy a dar el paso, y a partir de ahí, en confianza en la vida, ya veremos lo que va pasando, pero no me voy a quedar estancado ahí donde no estoy cómodo, donde no estoy bien, donde siento que no es mi sitio, porque no tenga totalmente claro que tengo que dar el paso. Da el paso y a partir de ahí ya la vida irá poniendo las cosas en su sitio. Bueno, creo que hemos dado un gran paso desde el comienzo, porque ya vamos terminando. Emilio, empezamos hablando de Job, de la historia dramática reflejada en la Biblia. Hemos hablado de paciencia, bueno, has hablado de paciencia, has hablado de aceptación, de justicia, ahora estamos hablando, lo terminas de hacer, de la espera. Como broche final, ¿qué nos quedaría entonces por decir de lo que podemos aprender, lo que podemos modelar de esta historia bíblica de Job? Pues sin duda ninguna el broche final, porque la historia de Job, entre comillas, termina bien. Es decir, no es una historia que termine mal, es una historia dura, es una historia llena de tensiones, pero finalmente se pone de manifiesto que cuando, incluso en situaciones extremas, y normalmente no estamos en situaciones tan extremas, cuando mantenemos, podemos decirlo, el pulso firme, cuando mantenemos el paso, cuando mantenemos la confianza, cuando mantenemos la coherencia, cuando mantenemos en definitiva el intento permanente de ser nuestra mejor versión, finalmente todo encaja, todo encaja. Y en la historia de Job, finalmente todo encaja. Las experiencias son tremendas, pero todo encaja. Y lo hemos referido a lo largo de nuestro diálogo y lo vuelvo a sacar ahora a colación. La experiencia de Job no es la experiencia del hijo pródigo, pero la experiencia del hijo pródigo también tiene algunos componentes que hay que ensamblar con la experiencia de Job. Cuando un ser humano se aparta en su camino del camino, cuando un ser humano se aparta en su camino de lo que en la parábola del hijo pródigo se llama el padre, en su libre albedrío, ¿qué es lo que él espera cuando vive a contramano de la vida? Pues lo que le pasa al hijo menor, al hijo pródigo de la parábola. Lo que él espera es que, más allá de una superficialidad en donde puede percibir ratos de bienestar, de placer, que si el dinero, que si las riquezas, que si el éxito, todo eso es superficial. Y cuando se agarra a eso, antes o después, ese castillo de naipes va a caer. Hay algo en nuestro interior que nos dice eso no es. Y el hijo pródigo vive eso en primera persona y lo vive con dolor y lo vive con sufrimiento, lo vive con noches oscuras, al igual que lo vive Job. Y a partir de ahí surge, en el caso de Job, no recula nunca, siempre se haya mantenido al padre. En el caso del hijo pródigo sí recula porque se aparta del padre. En el caso de Job, el sufrimiento, el dolor, etcétera, lo que le hace finalmente es mantenerse más firme, es decir, poniendo de manifiesto que su espiritualidad, su conciencia está asentada en una roca muy firme, en una casa que ningún viento va a poder derrumbar. En el caso del hijo pródigo sí hay, entre comillas, una flaqueza, sí hay un devenir de la vida en donde se aparta por completo del padre, pero finalmente, y volvemos, insisto, a lo de las noches oscuras, esas noches oscuras provocan que haya una vuelta al Padre. Y lo que tenemos que estar es enormemente tranquilo en el sentido de que el Padre siempre, Aurelio, está esperando. La divinidad, que también es nuestra propia naturaleza, siempre nos está esperando. En el caso de Job, el Padre siempre estaba ahí. Y fíjate que compartía antes que el Padre no interfiere. Satanás sí, el Padre no interfiere. Pero ojo,
si Job hubiera tenido un decaimiento, si Job de alguna forma hubiera tenido un bajón después de tantos pesares, yo no tengo ningún tipo de duda que el acompañamiento del Padre, sin interferencia, se hubiera hecho mucho más potente, mucho más claro, para que ese calor amoroso Job lo hubiera sentido tras haber pasado tantísimas durezas, si hubiera tenido algún momento de flaqueza. Pero eso no sucede. Job se mantiene como casa con cimiento en roca firme. En el caso del hijo pródigo, sí hay una caída, sí hay un apartamiento por completo de la conciencia, de un sendero de vida realmente en consonancia con nuestro verdadero ser, y se tira al mundo de la materia, al mundo del materialismo y al mundo de la superficialidad. Pero el Padre está ahí, el Padre siempre está esperando, el Padre confía, y el Padre sabe que cuando un ser humano o cualquier forma de vida en el universo se aparta del sentido de la vida, va a contramano del sentido de la vida, esas mismas experiencias de ir a contramano del sentido de la vida lo van a llevar con una alta probabilidad a que retome el camino por decisión propia, cuando su discernimiento le va aportando datos, le va aportando sabiduría, y eso le hace llegar a esa decisión de volver otra vez al sentido de la vida, lo cual no quiere decir que todos los que vayan a contramano del sentido de la vida hagan esta especie de recapacitación en discernimiento. Hay formas de vida que van en contramano del sentido de la vida y que ahí siguen, y parece que ya con el tiempo que llevan a contramano del sentido de la vida, esto va a ser ya prácticamente inevitable. Es el caso de los seres espirituales involutivos con Satanás, que le hace o le quiere hacer la vida imposible a Job a la cabeza. Muy bien. Hemos hecho el recorrido magnífico. Gracias, Emilio. La verdad que mucha información, mucha reflexión, introspección absoluta. Creo que los amigos ahora decidirán con qué se quedan y qué no, si les ha gustado, y creo que como a mí seguramente que sí. Te agradezco infinitamente, reitero, y bueno, si ha quedado algo en el tintero, dímelo, porque yo aquí me quedo. No, en el tintero queda solamente el agradecerte yo a ti, Aurelio, el haber tenido este encuentro, el haber mantenido este diálogo y el haber sugerido como elemento central y razón de ser del diálogo un texto que, aunque conocemos, lo decíamos al principio de la entrevista, es un texto que se sabe que está ahí, pero te reconozco que nadie en mi vida, y mira que he tenido diálogos, entrevistas y encuentros, a ninguna persona se le había ocurrido no ya solamente no poner a Job como telón de fondo de nuestra plática, sino ni siquiera mencionar el libro de Job en nuestros diálogos. Así que te lo agradezco, porque es un libro, como decíamos al principio de la entrevista, sapiencial, sapiencial. Entre los proverbios y el cantar de los cantares en la tradición judía y el primero de los libros sapienciales en la tradición cristiana. Así que muchísimas gracias, querido Aurelio. Me ha dado una idea, porque creo que en el siguiente diálogo, si me lo permites, podríamos hablar de los libros sapienciales, de los cantares y de proverbios, porque estoy convencido. Lo que nos pasa en la actualidad no es algo nuevo en la historia del hombre. Siempre hemos tenido puntos de inflexión, siempre vamos subiendo escalones o ampliando en forma helicoidal a una dimensión cada vez más superior. Creo que las claves siempre se han sabido. No tenemos la memoria suficiente, pero lo sabemos. Creo que lo sabemos. Y contigo hay faena, hay faena. Muchísimas gracias. Así sea, Aurelio. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Fenomenal. Y a los amigos que nos están viendo, muchísimas gracias por vuestra compañía, y la promesa, como siempre, de una próxima entrevista aquí en Tú Mismo. Hasta entonces. Gracias.